Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Y yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Y esto es Entre Colegas. En el día de hoy tenemos un invitado de altura. Y cuando digo de altura, de verdad que no estoy exagerando, no es algo exagerado. Toda vez que tenemos con nosotros al licenciado Rolando Emanueli, una persona que no solamente se ha distinguido por conocer o tener un vasto conocimiento de todo lo que acontece en el país, sino que también él se ha encargado durante su larga trayectoria de educar a la sociedad sobre ese y de ponerles al tanto, de compartir ese gran conocimiento que él tiene. Así que, sin más, ¿cómo se encuentra hoy, licenciado? Muy bien, Leslie y Alberto, es un placer de estar aquí en este podcast. Gracias por la invitación. No, el placer es de nosotros y más para de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo cada vez que pienso en la Junta de Control Fiscal me acuerdo de usted. O sea, ¿Sí? Su imagen viene a mi mente yo. Lo lamento. Sí, no, pero para bien. Así que me alegro que haya venido aquí porque sabemos que esto va a ser pues una experiencia excelente, no solamente para mí y para Leslie, sino para las personas que sintonicen. Así que muchas gracias. No, y definitivamente es un tema que yo sé que levanta muchas pasiones, pero hay un dicho que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores de su pasado, y nadie mejor que el licenciado Rolando Emanueli para hablar no solamente de la deuda pública y de promesas, sino de la Junta de Supervisión Fiscal y de los roles que se encuentra ejerciendo actualmente en Puerto Rico. Así que los invito a todos a que le den like, share, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para poderles continuar trayendo semana tras semana el contenido de altura que nos hemos destacado, ¿verdad?, desde que comenzamos este podcast de Entre Colegas. Así que sin más, Rolando, le voy a hacer como le digo a todos los invitados, la pregunta más difícil, la que más trabajo les cuesta. Si tuviera que decirle a esas personas que nos ven o que nos escuchan, ¿quién es el licenciado Rolando Emanueli? ¿Qué tuviese que decirle? ¿Tenemos hasta qué hora? Sí. No, yo creo que lo que podría describirme en este momento histórico es que soy un abogado, practico la profesión totalmente, ¿verdad?, a tiempo completo, que siempre he estado preocupado por el bienestar de nuestro país y que me he involucrado en las luchas, en los asuntos de discusión pública que tienen que ver con la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, particularmente con el tema de la ley promesa, con el asunto de la reestructuración de la deuda, y que he practicado intensamente en esos foros que ha creado la ley promesa, tanto foros administrativos como ante la Junta, en los foros de Título 3, y que tengo la convicción firme de que Puerto Rico es un gran país que tiene un gran futuro y que lo que nos resta es organizarnos alrededor de un plan común que permita sacar los pies del plato, ¿verdad? Porque la situación de Puerto Rico actualmente no es buena, no ha sido buena durante esta etapa, ¿verdad?, de coloniaje con Estados Unidos, y que Puerto Rico ha demostrado con creces el potencial que tiene para salir adelante en las situaciones de adversidad que hemos vivido. Así que en ese contexto yo me considero una persona que tiene mucha fe en el pueblo de Puerto Rico y quiere que Puerto Rico salga adelante. Y qué bueno que está mencionando precisamente esa relación colonial que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos, y no importa del partido político que usted sea, eso es algo innegable. O sea, es algo que ya ha sido confirmado. Hay algunas personas por ahí que lo niegan. Que lo niegan, pues siempre sí, habrá. Pero realmente cada vez son muchos menos y se pueden contar a veces con los 10 dedos de la mano. Pero sí, en un momento la narrativa predominante era de que no, nosotros pasamos otro estatus cuando en el 1952 se aprobó la Constitución. Obviamente grandes sectores del país no lo creyeron nunca, pero dominó mucho tiempo esa narrativa. Y ya, como yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, que en realidad el que diga que Puerto Rico no es una colonia realmente está un poco enajenado de la situación política del país. Claramente. Y por eso mismo le pregunto, o sea, la deuda pública que nosotros tenemos, de cierto modo, ¿es por culpa de ese estatus colonial o cuál es la razón? Sin duda. Yo creo que has dado en el clavo.
es algo que nunca se trae. Aquí hay una narrativa de que nosotros somos culpables y que tenemos que flagelarnos con el silicio, ¿verdad? Por mi culpa, porque yo soy una persona que fui un mal ciudadano, porque escogí a unos políticos corruptos que fueron unos irresponsables y que esos irresponsables nos llevaron a la quiebra. No, eso es una narrativa que oculta la raíz del problema. La colonia está fundada bajo las premisas de que sea una fuente de ganancias para Estados Unidos en todos los niveles y en todos los ámbitos. No solamente el ámbito productivo, la producción, la manufactura, la farmacéutica, el sistema financiero, sino también como paraíso fiscal. Y Puerto Rico ha sido siempre un paraíso fiscal. ¿Cuál era la llave o el imán para la atracción de esas inversiones? Los famosos bonos de Puerto Rico triple exentos, que por diseño se hicieron exentos de contribuciones locales, o sea, tanto estatales como municipales, y de contribuciones federales. Así que se hizo el paraíso fiscal anclado en el sistema colonial, en la ley orgánica que dio base a la Constitución, que es la Ley de Relaciones Federales, la Ley 600, para que Puerto Rico pudiera vender el máximo de bonos posibles para enriquecer a la gente que compra esos instrumentos públicos, porque la gente que es pobre no compra eso, ¿no? Claro. Es para unos niveles de inversión extranjera muy altos, y así gran parte de los inversionistas que compraron esa deuda fueron inversionistas de los Estados Unidos y de otros lugares. Esa triple exención hizo que esto se saliera de control y por diseño se iba a salir de control porque permitió el influjo de dinero sin ningún tipo de control para que se hicieran una serie de proyectos que finalmente crearon un crecimiento económico, sin duda, pero luego se convirtió esto en una situación donde la deuda servía de instrumento para refinanciar deuda vieja porque no hubo crecimiento económico. Entonces, si tú vas a endeudarte, tú tienes que tener crecimiento económico. ¿Por qué no hubo crecimiento económico? Porque el modelo de manos a la obra que se implantó durante los primeros años del gobierno de Luis Muñoz Marín, y luego el asunto de la inversión extranjera a base del modelo de las 936, eso tuvo su periodo de caducidad. Y siempre se estuvo viendo que eso era una concesión, un mantengo corporativo, y que eso lo iban a poner ya con una fecha de expiración. Y finalmente llegó la fecha de expiración y aquí no se hizo nada para tratar de sustituir esa dependencia de ese modelo. Y en el 2005, cuando se acabaron los 936 y el phase out que hubo, ¿verdad? La salida transitoria que hubo, pues dejó a Puerto Rico sin ningún tipo de base económica. El modelo se derrumbó totalmente. Y ahí es que la deuda es instrumento para refinanciar y para patear la lata hacia adelante, para lograr seguir manteniendo las finanzas del Estado con esa inyección de dinero, hasta que finalmente en el 2014 o 15 colapsó y se aprobó entonces la Ley Promesa, que es otra ley orgánica, ¿verdad? Y podemos entrar en detalles sobre este tema, porque no es una mera ley de quiebra. La Ley Promesa es una ley de intervención completa en el régimen colonial y el establecimiento de una casta política separada y por encima de la casta política tradicional de la Constitución del 52, y que es la que manda en Puerto Rico. Y en efecto, hacia eso es que nos vamos a estar dirigiendo en la entrevista, pero antes de entrar de lleno a Promesa, quería preguntarle sobre esos cimientos de esa deuda de la que usted está hablando. Hay muchas personas que afirman o indican que esto se debe también a mala administración o incluso a intereses de partidos políticos en particular. ¿Usted apoyaría estas expresiones? El sistema que se implanta en Puerto Rico, y que es muy similar a los de los otros estados y Estados Unidos, etcétera, es un sistema donde el Estado emite una deuda o las corporaciones emiten una deuda, pero hay un enjambre de consultores y de intermediarios que se llevan una tajada dramática de ese dinero. Cuando tú vienes a ver lo que realmente sobra para la inversión pública, esa inversión está bien menoscabada. Por ende, no es solamente que los políticos que se escogieron
fueron irresponsables porque emitieron deuda. Es que el sistema está fundado en toda una serie de capas intermediarias que se van cobrando comisiones. Hay abogados, hay CPA, hay expertos financieros, hay casas de corretaje, hay casas financieras, hay bancos. Y si tú ves todas esas operaciones, todo el mundo coge su parte. Entonces, eso fomenta el que en su momento Puerto Rico sabía que no podía pagar la deuda que estaba emitiendo y como quiera la emitieron. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando García Padilla, que él emitió y fue la última emisión que pudo hacer el Estado Libre Asociado, $2,000 millones y salió en la portada del periódico diciendo que había salvado las finanzas de Puerto Rico y al otro año tenía promesa. Así que se convirtió la emisión de la deuda en una manera de sostener el aspecto financiero de la colonia, pero a costa de las comisiones, de los honorarios, de los cargos, de todo este grupo de consultores que realmente estaban sacando un vivir de Puerto Rico. Y así que es una combinación de factores. Hablamos de la estructura colonial estaba diseñada para crear este tipo de inversión súper rentable. Está la clase política, que es la que tenía la autorización para emitir la deuda, pero lo hace dentro de un escenario en el cual todos estos grupos quieren empujar a esa clase política para que emita deuda porque cobran dinero de ahí. Entonces tú tienes el sistema de financiamiento de los políticos, ¿verdad? Donde tú ves que todas estas compañías que tienen tanto capital financiero no tienen ningún problema en hacer aportaciones a los políticos. Así que tú puedes mirar que una casa financiera que participa en emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico no tiene ningún pudor en financiar las campañas políticas de los políticos que quieran emitir deuda. Y no tienen ningún tipo de límite para interferir, influenciar en esos políticos electos para que se tomen decisiones sobre la deuda. Y esto no tuvo ningún tipo de control por ninguno de estos aspectos. Así que yo lo veo como una responsabilidad compartida, lo veo también como un problema estructural que te fue empujando en esa dirección, porque las colonias tienen siempre una clase intermediaria, que es la que lidera la colonia a nivel local y la que interactúa con el capital y con el poder político del imperio, ¿verdad? Y lo único que tiene esa colonia es nutrirse de estas fuentes de ingreso, ¿verdad? Y eso hace que esa colonia, esa clase política siempre sea corrupta. Así que es por diseño, esa clase política siempre va a querer buscar las migajas que deja el sistema colonial. Porque los chavos grandes no se los lleva la clase política. Los chavos grandes se los lleva el capital industrial y financiero. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, cada año se llevan $35,000 millones en ganancias de esas compañías foráneas. Así que lo que se está sacando la clase política con esto realmente son las migajas. Pero es lo único que les sobra dentro del sistema colonial. Como no tienen proyecto de país, porque aquí estamos divididos entre los que son estadistas, independentistas, los del status quo, no tienen ninguna agenda para echar para adelante a Puerto Rico, porque dentro de una colonia tú no puedes desarrollar un país, pues ellos se dedican meramente a vivir de las migajas que deja el sistema. ¿Cuáles son las migajas? Las aportaciones a las campañas políticas y los negocios por debajo de la mesa, las influencias que esos políticos obtienen de participar en el gobierno colonial. Y desafortunadamente eso nos lleva siempre a la debacle. Tú no vas a ver que las cosas estén mejorando. Ustedes son jóvenes, pero yo siempre he escuchado que el año que viene vamos a estar mejor y nunca estamos mejor, estamos peor. Y realmente ya la colonia ha llegado a los niveles más bajos, ¿verdad? Cuando entremos en los detalles de cómo está la situación de Puerto Rico actualmente, vamos a ver esa situación. Sí, porque a eso iba también, antes de entrar bien de lleno a ese tema, pero una de las cosas que me preocupa actualmente es que al día de hoy no tenemos todavía un gabinete de gobierno completo y mi pregunta es, ¿cómo esto pudiese seguir impactando a la problemática de la deuda que usted acaba de plantear? Yo tiendo a darle poca importancia a la minucia diaria de la clase política, porque los poderes que son no están ahí. O sea, el que la gobernadora tenga un gabinete constitucional no cambia para nada la situación. Administra un presupuesto, vas a ver que siempre falta dinero, porque la Junta de Control Fiscal es quien controla el dinero y lo asigna a las prioridades que tiene la Junta de Control Fiscal. Así que ellos siempre van a estar manejando el tema sobre lo que ya la Junta le autorizó. Así que quien manda, el poder que es la Junta de Control Fiscal.
el que la gobernadora no haya podido constituir un gabinete, para mí es un indicativo del colapso de una clase profesional, una clase dispuesta a intervenir en la administración pública del país, porque no están dispuestos a que pasen por el crisol de todo un proceso que realmente no va a evaluar sus méritos ni va a actuar de conformidad con sus méritos, porque el objetivo del partido que está en el control del poder es meramente sacar esas migajas que yo te expliqué, Claro, que surgen del sistema colonial. Por tanto, los profesionales de Puerto Rico que se respetan no se ven interviniendo en ese juego político, porque saben que el objetivo no es servir, el objetivo es servirse. El objetivo es darle los contratos a las personas, entidades, corporaciones que dieron las donaciones para que los políticos llegaran al poder. Ese es el objetivo de la clase política. Y por eso, para mí, trato de hacer siempre el análisis más profundo en el sentido de qué significa que Jennifer González no tenga un gabinete. Bueno, número uno, hay una quiebra intelectual en ese partido. No hay suficientes personas con la capacidad como para que ella pudiese escoger esos 7,000 resumés, por Dios, ¿verdad? Algo que nadie puede creer cuando ella nombró meramente a toda la gente que estaba a su alrededor. Pero tampoco hay la gente que, aunque tiene las capacidades, que esté dispuesta a pasar por el bochorno de pertenecer a un gobierno que es totalmente incompetente. Y es parte de una quiebra intelectual que hay en el país. Y eso es parte de la quiebra colonial, ¿verdad? Del sistema colonial y de la quiebra financiera. Porque recuerda que Puerto Rico ha sufrido una merma de población dramática en los últimos años. Digamos, desde María para acá, cerca de 800,000 personas se han ido del país. Y ahí se han ido profesionales, universitarios. Puerto Rico tiene una clase de estudiantes con grados universitarios bien importantes. Y pues han escogido irse, y yo no los acuso ni los censuro, porque han tenido la necesidad de hacerlo. Y esa fuga de talento tiene su impacto en la calidad de vida del país, en el tipo de profesionales que tú te encuentras, ¿verdad? La calidad de los abogados, de los médicos, de los ingenieros, porque eso va deteriorando la calidad de vida del país. Así que el problema es súper complejo. No se va a resolver con que Jennifer nombre un gabinete. El que no tenga un gabinete es evidencia fehaciente de unos problemas sustantivos mucho mayores de lo que la gente considera por ahí. Y le voy a hacer una pregunta y yo sé que intelectualmente puede ser que lo ofenda porque usted es un experto en este tema, usted está escrito sobre este tema. Yo en la universidad, cuando estudiaba Derecho, utilizaba su libro para distintas clases que tuve y excelente libro. Espero que saque un volumen nuevo, sé que pues, discutiremos. Está en el pipeline. Si te refieres al de Derecho Probatorio. No, ese también. Sí. Bueno, es que exacto, hay varios. Sí. Pero sí. El de Promesa también, sí. O sea, excelente el libro. Así que esperamos eso, pero estas preguntas, como le digo, son sencillas, pero ¿qué es Promesa y cómo surge? O sea, para esas personas que viven bajo una roca y no salen, pues que tengan ese trasfondo. Bueno, Promesa es la causa directa de que cuando usted vaya a la urna electoral y usted escoja una persona, sea representante, senador o gobernador, usted está escogiendo una persona que no tiene poder, que no tiene las facultades para establecer los programas, aprobar las leyes que abonen a que la sociedad de puertorriqueña sea mejor. ¿Por qué? Porque la ley Promesa es una ley federal que se puede llamar una ley orgánica del gobierno de Puerto Rico, del gobierno de la colonia, a la usanza de aquellas leyes que nos enseñaron cuando estudiamos en la escuela, de que cuando llegaron los militares establecieron un gobierno militar. Eso era mediante decreto militar. Y luego vino la ley Foraker, que fue una ley que organizó un gobierno civil. Y después tuvimos en el 1917 la ley Jones. Luego vino la ley 600 para establecer la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, donde se nombró o se estableció un gobierno local, donde hay unas elecciones, etcétera, donde ahí tú votabas por esas personas
y esas personas podían tener un poder local y establecían cómo gastar el presupuesto, etcétera, pero no legislaban las leyes principales del país, que eran las leyes federales, ¿verdad? Y no podían hacer nada. Y curiosamente no tenían ni siquiera un canal de comunicación con los poderes federales en Estados Unidos que no fuera un comisionado residente sin voto, ¿verdad? Así que sí, en el 52 te dieron un gobierno local que podían hacer las leyes y gastar el presupuesto. Pues Promesa acabó con eso. Promesa es otra ley orgánica que establece una junta de control fiscal de 7 personas no electas nombradas por el Congreso, en términos reales, porque el Congreso hace una lista y el presidente escoge de esa lista. O sea, que el presidente solamente tiene uno de ellos, el presidente puede nombrarlo independientemente del Congreso. Y se constituyen como junta, son 7 personas, y ellos establecen la política financiera para Puerto Rico, que da base entonces para los presupuestos que se aprueban en la legislatura y llevan la firma del gobernador, pero hasta que la Junta no lo certifique, eso no es ley. Así que el poder que te mencioné que los legisladores tenían desde el 52 hasta el 2016, eso desapareció porque todos los presupuestos que se han aprobado hasta ahora los ha certificado la Junta de Control Fiscal. ¿Qué significa eso? Que no ha sido por el proceso ordinario de que la Cámara lo presenta, lo aprueba el Senado y se le lleva la firma del gobernador. No, aquí la Junta mete la mano desde el comienzo. Dice, este es mi presupuesto. Y la legislatura tiene que aprobar uno compatible con lo que dice la Junta. Y si la legislatura no aprueba uno compatible con lo que dice la Junta lo cambia y lo certifica. Y certificarlo es como si hubiera entrado en ley. Así que aquí tenemos 2 legislaturas. La legislatura que uno escoge en esas elecciones que están truncas, porque esa gente no tiene poder, y la legislatura que el poder legislativo que está ejerciendo la Junta, que es el de establecer ese presupuesto. Pero no solamente eso, la Junta puede anular leyes. Uh-huh. La legislatura se pone de acuerdo, este es un problema, esto hay que atenderlo, estamos todos de acuerdo, chiji-chijá, y viene la Junta y dice, eso no cumple con el plan fiscal. Como no cumple con el plan fiscal, pues entonces vamos a anular la ley. Y si el gobernador se opone, pues está bien, yo voy a donde la jueza y la jueza determina efectivamente anular la ley. Y lo ha hecho eso consistentemente. No ha perdido un caso la Junta de Control Fiscal en ese tema de la anulación de las leyes. Y para colmo, tiene el poder del plan fiscal, que es el poder de programar con 5 años de antelación cómo quiere que se manejen las finanzas del Estado. Por tanto, ninguna legislación puede interferir con los planes fiscales. Y esas decisiones de la Junta son irrevisables. No hay jurisdicción federal para revisar las decisiones de la Junta. Así que son reyesuelos, como les dijo el juez Torruella en la famosa decisión del caso de Lutier, del Appointments Clause, le dijo son procónsules, como eran los procónsules romanos, ¿verdad? Que eran los funcionarios coloniales de la antigua Roma, que nadie los puede cuestionar y nadie puede ir en contra de esos dictámenes. Y así es que nosotros vivimos. Nosotros aquí hablamos de Cuba y de Venezuela, pero nosotros vivimos una dictadura. Y a mí no me cabe ninguna duda de que este régimen es dictatorial. Porque aunque tengamos unas cosas, una gente que se pelea todos los días y pelean por los nombramientos, que esos son los chavitos que te dije, que son las migajas que ellos se pueden llevar, pues en realidad las cosas grandes las maneja la Junta de Control Fiscal. Y en vista, ¿verdad?, de lo que abarca Promesa y vamos a decirlo así, y de la manera en la que nuestra democracia se ve limitada con Promesa, esta pregunta la quiero hacer de cara a lo que van a ser las elecciones 2028 y a lo que voy es lo siguiente. En estas elecciones pasadas yo conocí muchas personas que no votaron porque decían, ¿para qué voy a votar si está la Junta? Si las decisiones importantes que son las económicas no las va a tomar el gobernador. Pues mi pregunta es, ¿qué usted entiende o cuál es la importancia de nosotros como quiera ejercer el derecho al voto a pesar de que continuemos teniendo la Junta para las elecciones del 2028? Yo quiero dejar un caveat primero antes de contestarte la pregunta. Ni aún antes de la Junta nosotros teníamos democracia. Vivíamos bajo un régimen colonial. Y la circunstancia más clara de ese régimen colonial que impide la democracia es que nosotros tenemos que obedecer las leyes federales, que nadie aquí votó por un legislador del Congreso ni del Senado, ni por el presidente para poder
determinar si yo consiento a que se haga esa legislación, ¿verdad? Así que aquí lo que había era un gobierno local propio que gastaba el presupuesto. Ese era todo el poder que tenía. Y eso, pues tú lo podías escoger, pero esos tampoco tenían el poder pleno del país. Ahora, el sentido de las elecciones, yo estoy de acuerdo que ir a votar en las elecciones es tú escoger estas miniaturas, ¿verdad? Que van a estar peleándose y desviando la atención de los verdaderos problemas. Porque si yo no le contesto la llamada a Jennifer, que si yo me salgo del chat y todas esas cosas, no resuelve ningún problema del país. Esas elecciones tienen un único propósito. Es escoger una nueva clase política que pueda enfrentar la Junta y sacar la Junta y terminar el coloniaje del país. Para mí, el buen gobierno es un objetivo de todos los países, pero aún una clase política que tú escojas, que te prometa un buen gobierno, ¿verdad? Digamos, vamos a hablar directamente. La alianza que te prometió un buen gobierno, aún así se queda trunca la alianza. Porque el buen gobierno que tú puedes proponer va a estar bajo la bota de la Junta, ¿verdad? Así que sí, y mucha gente que participó en la alianza, yo apoyé la alianza, sin duda. Tenía esa aspiración de que se tuviera un gobierno limpio, pero siempre había que verlo con la, no con ingenuidad, sino con la cruda realidad de que estaría actuando bajo la Junta. Por ende, cualquier buen gobierno tiene que tener como parte de su agenda sacar la Junta de Control Fiscal. Porque voy a decir algo que puede sonar lapidario y lo podemos elaborar. La Junta no se va. La Junta hay que sacarla. Y te lo puedo explicar pues con calma. ¿Cómo podemos sacarla? Bueno, primero quiero decirte por qué no se va. La ley promesa tiene unas disposiciones que establecen cuándo es que la Junta se puede ir. Dice que es cuando la colonia apruebe los 4 presupuestos balanceados consecutivos. Y eso significa, según la propia Junta, que tiene que ser aprobado ese presupuesto sin la intervención de la Junta. Ya te dije ahorita que la Junta ha intervenido en todos los presupuestos, así que todavía no tenemos ni uno acumulado. El plan de ajuste de la deuda se aprobó en el 2022. Van 3 años de presupuestos que no cumplen con el criterio. El criterio lo dicta la Junta. ¿Por qué? Porque la ley dice a su sola discreción. Y eso no es revisable. O sea, si la Junta se emperra, dice, tú no tienes todavía ni un solo presupuesto balanceado, pues no tienes ni un solo presupuesto balanceado. Ni la jueza Taylor Swain puede decir lo contrario. Así que ahí estamos en 0, ¿verdad? El score está 4 a favor de la Junta, 0 a favor de Puerto Rico. Pero el otro tema son 3 temas. Que hay que tener acceso a los mercados a costos razonables. Puerto Rico no ha tenido acceso a los mercados hasta ahora. No es previsible que los tenga por una razón particular. Puerto Rico todavía no tiene la acreditación de las casas acreditadoras como Moody's, etcétera, que te dicen cuál es el rating de tu crédito para que los inversionistas puedan hacer una determinación informada sobre si compran o no compran los bonos de Puerto Rico, ¿verdad? Esos son bonos B++, o son A- o A+, o ellos le ponen un rating. Y eso hace que los inversionistas determinen si invierten el dinero ahí o no invierten el dinero. Pues Puerto Rico está en quiebra todavía para todos fines. Y las casas acreditadoras lo que hacen es observando la situación de Puerto Rico, pero no han entrado a darle acreditación. Así que solamente un loco compraría un bono de Puerto Rico. Por eso es que no hay oferta de bono. Por ende, no se sabe cuándo se va a ocurrir. ¿Por qué? Porque para tú poder hacer una oferta de bonos tienes que estar seguro que puedes pagarla. O sea, no vas a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Y todavía no hay condiciones económicas para que se pueda decir que se pueda pagar cualquier emisión de bonos. Pero ese no es el problema principal, porque hay otra cosa que está oculta en la ley y que yo tuve una conversación amistosa con David Skill en el periódico El Nuevo Día, donde escribimos varias columnas sobre este tema. David Skill decía hace 5 años atrás, no, nosotros queremos ir, nosotros nos vamos ya mismo. Y usted no se puede ir
¿Por qué no se puede ir? Porque la ley dice que mientras haya un caso de quiebra bajo título 3 abierto, la única entidad que puede manejar el caso es la Junta de Control Fiscal. Y el caso del gobierno central y de edificios públicos y de sistemas de retiro, esos casos están abiertos todavía. El único caso que se ha cerrado es el de Cofina. Porque era el más sencillo. Unas emisiones de bonos, un flujo de efectivo, no había casi acreedores separados a los bonistas y se resolvió hace como 3 o 4 meses atrás. Pero el caso del gobierno central de Puerto Rico puede ser que esté abierto 5, 6, 7 años adicionales. El caso de Detroit, que fue la quiebra, ¿verdad?, de esa ciudad, que fue una quiebra minúscula comparada con la de Puerto Rico. La de Puerto Rico es de más de 150 millones de dólares. 150,000 millones de dólares. La de Detroit, 18,000 millones de dólares. El plan se confirmó en el 2014. Puerto Rico se confirmó en el 2022. En Detroit, en 2014. Todavía el caso de Detroit está abierto. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque hay que administrar el cumplimiento del plan. Y si tú tienes decenas de miles de acreedores y tienes, por ejemplo, en Puerto Rico hay más de 3,000 casos sin liquidar. ¿Qué significa eso? Que no se sabe la cuantía. Casos judiciales, daños y perjuicios. En estos días, el 3 de junio, vence el término para que los perjudicados por no haber recibido servicios de educación especial acepten o no acepten una oferta ridícula que le hizo la Junta de Control Fiscal. Pues ahí hay 17,000 personas que muchos de ellos van a decir que no, porque es la encuesta que se ha tenido, es que van a decir que no, que eventualmente van a tener que tener un procedimiento de mediación o de arbitraje, etcétera, para llegar a un acuerdo sobre cuál es la cantidad que va a estar en la lista de pago. Mientras esos casos no se resuelvan, porque el deudor tiene que pagar conforme al crédito que tiene cada uno de los acreedores, mientras eso no se sepa, no pueden terminar el caso. Así que la Junta va a seguir ahí mientras los casos se sigan administrando. El caso de la Autoridad de Energía Eléctrica no ha empezado, porque va a empezar de nuevo. Y esto podría durar 3 o 4 años más en lo que se confirma un plan, si es que se confirma, porque está difícil. Y entonces luego viene la administración para pagar a los acreedores. Así que yo creo que cuando tú sumas todos esos eventos, pues la Junta de Control Fiscal podría estar fácilmente aquí 15 o 20 años más. ¿Y cuál es la fórmula entonces, Emanueli? Para sacarla. Para sacar la Junta de Control Fiscal, te mencioné la elección de una clase política nueva que esté comprometida con sacar la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal se tiene que sacar mediante la desobediencia civil, como se sacó a la Marina de Vieques. Palabra fuerte. Sí, así mismo es. Y lo hemos hablado en los círculos donde pues se ha tenido esas oportunidades de discutir con posibilidades, ¿verdad? El tener acceso al gobierno. Pero yo te voy a poner un ejemplo. O sea, lo primero que tendría que hacer un gobierno nuevo, una nueva clase política comprometida con Puerto Rico, es decir, ¿sabes qué, Junta? Ya yo no te voy a hacer el chequecito. Ah, tú no puedes hacer eso. La ley promesa dice que tú tienes que pagarme el chequecito porque la Junta se gasta 60 millones de presupuesto de operación, pero ha gastado cerca de 2,000 millones en consultores y en bobería, ¿verdad? Nada más en la autoridad se ha gastado cerca de 500 millones de dólares en la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. 500 millones de dólares que servirían para pagar las pensiones y para otras cosas. Y el tema sería, pues mira, yo te voy a escribir una carta porque ellos son locos escribiendo cartas. Ellos gobiernan por carta. Tú vas a la página de internet de ellos, los documentos, y tú vas a ver una lista enorme y cada 2 o 3 días, como en la pausa más larga, tal vez 3 días, ¿verdad? Pero tú ves una carta hoy, una carta cada 2 días. Y ellos están advirtiendo, regañando, amonestando, amenazando todo el tiempo y gobiernan a base de eso. Y la clase política aquí se ha plegado. Aquí los legisladores, antes de erradicar el proyecto, van a la Junta de Control Fiscal. O sea, aquí la gente se alineó completamente, ¿verdad? Entonces, esta clase política tendría que estar dispuesta a decir, bueno, haz lo que tú quieras. Y tendría que ir la Junta a la jueza Taylor Swain. Mira, tengo un problemita aquí. No me quieren hacer el cheque. Ah, pues entonces
hay que emitir una orden de desacato para que el subsecretario de Hacienda o GP, el que sea, que apriete el botón para que se haga el cheque, pues vaya preso, ¿verdad? Por desacato civil, porque sabes que el desacato civil es el mecanismo cuando alguien no cumple. Y ese va a decir, está bien, llévenme, pero yo no voy a apretar el botón. Ah, no, pues entonces pues tiene que venir alguien más a apretar el botón, ¿verdad? Ah, pues yo vengo, sí, aquí estoy yo, Rolando Emanueli, sí. Yo tampoco voy a apretar el botón. O sea, hay que crearle la crisis operacional a la Junta de Control Fiscal para que se den cuenta de que el sistema no aguanta más. Y eso es uno de los ejemplos, ¿verdad? Porque hay múltiples maneras. Las agencias están en total subordinación con la Junta de Control Fiscal en términos de información, en términos de cumplimiento de las órdenes. Pues mira, hacer caso omiso. Si yo no te doy la información, tú no puedes hacer tu trabajo colonial. Y eso requiere un compromiso de una nueva clase política que obligue a que dentro de los poderes que son, y aquí hay una ambigüedad sobre quién manda, pero en realidad vamos a estipular que es el Congreso, se tengan que sentar para decir, mira, ya la ley ha fracasado. Tú sabes que todos los análisis, todas las cartas que ha escrito el Congreso, lo que hay detrás de ellos es que esto no fue para ningún lado. La última carta... ahora mismo no recuerdo, Fitzgerald, que es republicano, MAGA, etcétera, pero el tono de la carta es que la Junta ha fracasado en Puerto Rico. Los demócratas también, después que aprobaron esto, porque sabes que esto fue una ley bipartita, también están diciendo que esto es un desastre, un fracaso. A eso le iba a preguntar, ¿quién fue el presidente que aprobó esta ley? Obama, el demócrata, liberal, negro, ¿verdad? La esperanza que tuvo ese pueblo de tener una nueva clase política, ese fue el que aprobó la ley más terrible colonial, porque la ley promesa nos regresó a la ley Foraker. O sea, es que no es poca cosa lo que hizo la ley promesa. Nos regresó a la ley Foraker. Y por eso es que cualquier persona que vive en este país, para no decir que seamos solamente los puertorriqueños, que se aprecie, ¿verdad?, como un ser humano, un ser político que está preocupado por el país, tiene que entender que la Junta de Control Fiscal es una abominación, es una aberración. Y que aquí nos llenamos la boca, ¿verdad?, el guitarreño y en tales programas de televisión y de analistas, diciendo, no, eso es como en Nicaragua, como en Cuba, como en Venezuela. Y es un chiste, porque en Puerto Rico no mandamos en nuestro propio país. Y los que mandan, ¿verdad?, mandan por encima de los que creen que se mandan. O sea que esto es una pantomima. Y por eso es que hasta que este problema colonial no se resuelva, Puerto Rico no va a tener ningún plan de país, no va a tener ninguna expectativa de que nos enfoquemos en los problemas que tiene el país. Mira, la Junta le dice al gobierno, ustedes tienen que aprender a vivir sin los fondos federales. ¿Cómo? ¿Cómo tú vas a vivir sin los fondos federales? ¿Cuáles son los programas de crecimiento y desarrollo económico que ha establecido la Junta que van a permitir que eventualmente podamos vivir sin los fondos federales? O sea, esto es un chiste. Esa gente vive en una burbuja totalmente enajenada de la realidad histórico-social del país y por ende solamente nos van a llevar por el camino que ellos saben, la austeridad. ¿Cuál es la austeridad? Yo no sé cómo generar ingresos. Ellos no saben cómo generar ingresos, pero sí sé cómo restringirlos y sé a dónde dedicarlos. Tienen a los profesionales de educación especial y de remedio provisional sin cobrar hace más de 3 meses, a los que le dan servicio a los niños autistas, a los niños que requieren servicio, se han tenido que tirar a la calle porque ellos tienen el dinero para pagar la deuda, pero no para pagar esos servicios. O sea que aquí vamos a seguir viendo un deterioro social y económico que va a virar la tortilla para que el tema de sacar la Junta y terminar con el coloniaje sea el tema principal y que los demás todos sean secundarios, porque se van a ir dando cuenta cada vez más, y particularmente con los recortes de Trump, de que la colonia no tiene ninguna otra posibilidad. La colonia es aguantarte aquí con lo poquito que hay o emigrar. Eso es todo la colonia. No, no, yo coincido con usted por completo con todo lo que ha dicho. Es sumamente preocupante, pero entrando en un punto más teórico e informativo, o sea,
Porque muchas personas, incluso abogados, nosotros que somos abogadas y abogados que no nos dedicamos a temas de promesa, ¿usted nos pudiese explicar más o menos esa estructura de promesa? O sea, de la Junta de Control Fiscal, cómo funciona. Mencionó título 3, si no me equivoco. O sea, ¿esta junta es una entidad dentro del gobierno estatal o es una entidad del gobierno federal? ¿Nos pudiese más o menos dar ese roadmap? Sí. Cuando se aprobó la ley promesa, surgió rápido un planteamiento que tuve el honor de llevar hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y es que según el esquema de nombramientos, donde el Congreso establece unas listas y el presidente nombra, se estaba evadiendo el paso de la confirmación del funcionario de la Junta por parte del Senado Federal, ¿verdad? Se supone que los funcionarios federales, los federal officers, sean confirmados por el Senado. Y nosotros planteamos que la ley era inconstitucional. Nosotros llevamos el caso representando a Lutier. Y el caso fue a la sala de la jueza Taylor Swain. Se argumentó el caso y ella dictaminó, sin nombrar los casos insulares, que el Congreso tenía poderes extraordinarios para reglamentar lo que ocurría en el territorio y que por ende podía hacer las distinciones que no violaba la Constitución Federal. Chévere. Eso era una decisión de una nueva generación de los casos insulares. Ustedes saben que los casos insulares son estos casos de principios del siglo XX que establecen que Puerto Rico es propiedad, pero no pertenece a los Estados Unidos y por tanto Estados Unidos puede discriminar contra nosotros. Esa es la base del sistema colonial de Puerto Rico. Pues la jueza dice, pues a base de ese poder, el Congreso puede decidir nombrar a una gente que ni son de allá ni son de acá. ¿Por qué digo eso? Porque no son federal officers, pero tampoco son miembros del gobierno constitucional, porque son una clase que está por encima, ¿verdad? Y hay una disposición de la ley promesa que dice que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico. Pero ¿dónde tú la acomodas en el organigrama? Eso está a tu discreción, pero siempre va a estar arriba, ¿verdad? Tú ves un organigrama, pues arriba está el gobernador, está la legislatura, está el poder judicial y está toda esa distribución, ¿verdad? Como un árbol al revés de las diferentes estructuras. Pues la Junta está por encima de eso. Al decir que es parte del gobierno local, pues es un poder que tiene el Congreso bajo la cláusula territorial y a base de los casos insulares. Pero ¿qué pasa? Se va al circuito. Y recuerdo, ¿verdad?, que se argumenta allí y el juez Torruella tuvo un rol prominente. Que él falleció hace unos cuantos años atrás y él decidió, me acuerdo en el lugar donde yo estaba cuando llegó la sentencia, y decidió que efectivamente el sistema que estableció la ley promesa era un sistema que partía del poder federal, que venía a hacer unas funciones exclusivamente federales aquí en Puerto Rico y que por tanto se violaba la cláusula del Consejo y Consentimiento del Senado y la ley era inconstitucional. Pero nos dejó con la boca abierta porque no dictó ningún remedio. Son inconstitucionales. Nosotros estábamos pidiendo que deshiciera todas las decisiones porque era nulo. Si tú no tenías poder porque nunca fuiste nombrado, pues todo era nulo, etcétera. Claro. Y lo dejó así. Pero obviamente todo el mundo fue al Supremo. Hubo 5 certioraris. Si recuerdo, estaba la Junta, el Comité de Acreedores No Asegurados, me parece que estaba el Comité de Retirados, una de las aseguradoras, y estaba Lutier. Y entonces se dio la argumentación en el caso ante el Tribunal Supremo, una experiencia espectacular. Y allí, pues, el tribunal resolvió en el caso de Aurelius, porque, pues, eran 5... Esa era la... Aurelius no era una aseguradora, Aurelius era un fondo de bonos. Pues, en el orden en que llegaron los casos, aparentemente ellos llegaron primero y le pusieron el título al caso, pero había 5 certioraris que se expidieron todos a la misma vez. Y en ese caso lo que se resuelve es: promesa es una ley que está autorizada por la cláusula territorial a base de poderes omnívodos, ¿verdad?, absolutos sobre Puerto Rico, y promesa establece que esa casta política nueva, esa junta, es parte del gobierno local, por tanto no hace falta el consentimiento del gobierno del Senado de Estados Unidos. Eso es un caso que cuando tú tomas
Franklin, que dijo que no podíamos tener una ley de quiebra, no teníamos poderes, Sánchez Valle, el caso de Utier Aurelius y el caso de Baello Madero, tú te das cuenta que somos una colonia abyecta, que no tenemos ningún tipo de poder, y eso lo dice el más alto foro judicial de los Estados Unidos. Y todavía hay gente, ¿te acuerdas al principio que hablamos? Que se cree que nosotros no somos una colonia. Es que no se han leído esos casos. Y muchos de esos que dicen no reconocer la colonia son hasta abogados y abogadas. Pero no han leído los casos. Así que Puerto Rico no tiene ni siquiera los poderes originarios de la jurisdicción para juzgar a la gente, ¿verdad? Porque ese es el caso de Sánchez Valle. Puerto Rico no puede hacer sus propias leyes de quiebra porque están ocupadas por la jurisdicción federal, que ese es el caso de Franklin. Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos bajo los poderes plenarios del Congreso. Ese es el caso de Aurelio Utier. Y el último, que es terrible, que es Baello Madero, donde se dice, pues tú sabes, tú tienes mucha necesidad, tú eres ciego, tú eres incapacitado, pero no tienes derecho a pedir el seguro social suplementario, fastídiate, ¿verdad? Todo eso a base de una discriminación por raza, porque no nos olvidemos que los casos insulares son racistas. Y a base de esa distinción de raza, porque somos unos salvajes, porque así lo dicen, pues ellos pueden decir, pues a los salvajes no le vamos a dar el seguro social suplementario. ¿Qué más nos tiene que pasar para que sepamos que no somos iguales a los americanos, ¿verdad? Que viven allá en el norte y que no nos van a tratar nunca iguales porque el Supremo le ha dado licencia para tratarnos diferente. Y específicamente, ¿cómo es el proceso para seleccionar esos miembros de la Junta? Y se lo traigo a colación porque cuando comienza este cuerpo a operar en Puerto Rico, hubo unos nombramientos muy controversiales, como por ejemplo el de José Carrión III. ¿Qué se toma en cuenta para elegir a un miembro de la Junta de Supervisión Fiscal? Bueno, en realidad son gente conectada políticamente con el Congreso. Esto se divide de la siguiente manera. El líder de la mayoría de la Cámara, que es el Speaker, escoge, me parece que 2, el líder de la mayoría del Senado 2, el líder de la minoría 1, el del Senado 1, el líder de la minoría de la Cámara 1, y el presidente escoge a otro más. Eso hace que sean gente conectada y que dependiendo de quién es la mayoría en el Congreso, pues así va a ser la composición de la Junta. Ahora mismo la composición de la Junta es mayormente demócrata porque Biden tuvo la oportunidad de sustituir prácticamente a todos. Pero en un momento la mayoría fue cuando Trump, la mayoría era republicana, así que eso va a tener esos vaivenes. Pero todos piensan igual. Todos piensan que Puerto Rico tiene que hacer el mayor esfuerzo para acumular dinero para poder pagar la deuda de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque la ajustaron mal. ¿Qué significa eso? Que no le dieron un recorte lo suficientemente grande para que Puerto Rico pudiera cumplir a largo plazo con esos compromisos. Puerto Rico todos los días está al borde de no poder pagar. ¿Por qué? Porque cuando se tiene que mirar el presupuesto de un año para que Puerto Rico pueda gastar un solo centavo en salud, educación, seguridad, tiene que recoger 4.350 millones de dólares. Son 1.150 para los bonistas. Son 2.200 para los pensionados. Son 1.000 millones para el fideicomiso de las pensiones. Y en algunos años son 300 a 500 millones adicionales por unos instrumentos de valor contingente que hay que también pagar. Si tú no recoges esos chavos, por lo menos lo básico sería 4.350 millones al año, pues tú incumples con el plan de ajuste de la deuda. Y entonces, pues hay otro impago, hay otra crisis. Por tanto, el presupuesto que ellos diseñan es, tengo que primero buscarme que todo ese dinero esté disponible para pagar los acreedores y después que yo empiezo a bregar con las necesidades del país. Por eso es que tenemos a los trabajadores de la educación sin cobrar en la calle, 3 meses sin cobrar. Por eso es que tú escuchas todos los días en la radio, no, porque no hay suficiente personal aquí. Aquí no, en esta agencia no cogen el teléfono. O sea, todos los días, si te gusta la radio AM, tú vas circulando por ahí y esos son todos problemas, porque no hay dinero para sufragar las necesidades del gobierno de Puerto Rico, porque ellos necesitan recaudar ese dinero. Y eso
hace que no importa que sean demócratas o republicanos, son todos lo mismo. Porque vienen de nombramientos que son inherentemente políticos. Me llama la atención y me gusta mucho que usted recalque eso, porque muchas personas, sí, en efecto, ahora mismo hay un presidente, Donald Trump, que es una persona controversial porque toma decisiones controversiales, vamos a decirlo así. Pero es que los demócratas también han aportado al problema que hay actualmente en el país. Esto no se trata meramente de los republicanos. Es que de hecho por un presidente demócrata es que tenemos en estos momentos... ¿Sabes cuántos proyectos de ley se han radicado en el Congreso Federal para la solución del problema político de Puerto Rico? 150. ¿Cuántos se han aprobado? 0. ¿Verdad? Porque ninguno de los proyectos ha resuelto el problema colonial, ni siquiera la Ley 600. Así que allí no hay ninguna voluntad. Allí es prácticamente imposible tú poner de acuerdo a la mitad más uno de 535 legisladores, porque son 100 en el Senado y 435 en la Cámara, para poder llegar a un entendido con el pueblo de Puerto Rico. Por tanto, el pueblo de Puerto Rico es el que tiene que ponerse las pilas y organizarse para hacer las presiones necesarias. Y un talón de Aquiles que tendría el sistema colonial es la Junta de Control Fiscal, porque nadie se va a atrever a defender algo que es totalmente antidemocrático, que está totalmente desprestigiado por la pobre ejecución que han tenido. Y si nosotros enfocáramos los cañones de nuestro accionar político hacia la Junta de Control Fiscal, la Junta se hubiera ido, pero aquí nos dividimos. Mira, yo siempre he estado, la gente que me consulta, ¿y esa protesta dónde debemos hacerla? En la Junta de Control Fiscal. Pero es que la gobernadora, pero es que el gobernador, es que ellos no van a resolverte nada porque la Junta le va a decir que no al gobernador y el gobernador va a decir, es la Junta que no me deja. Así que tú siempre vas a tener que aterrizar en la Junta de Control Fiscal porque ahí es que manda la gente, ahí es que ellos determinan quién cobra y quién no cobra, determinan qué sistema de retiro sobrevive o cuál quieren quebrar. Quieren quebrar el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, que todavía está solvente. Quebraron el de la Autoridad de Energía Eléctrica y quebraron el del gobierno central y el de los maestros y el de la rama judicial, porque no creen en los sistemas de retiro de beneficio definido, por una cuestión ideológica. Cuando entró la Junta, yo fui con el sistema de retiro a la Junta de Control Fiscal y me reuní con Natalia Yaresco y le dijimos, mire, el sistema le deben 700 millones. Tienen que aparecer los millones para salvar la solvencia. Si eso de dinero aparece, mira las proyecciones y se salva el sistema de retiro. No los pagaron. No los pagaron. O sea, la quiebra del sistema de retiro de la autoridad fue deliberada. Y ahora quieren quebrar el sistema de retiro de la UPR. Deliberadamente. Son unos malvados. O sea, jugando con el futuro de los viejos. La semana pasada, los pensionados de la autoridad no recibieron el cheque porque se les olvidó autorizar la nómina. Y ahora mismo no hay dinero para cubrir el mes de julio. Porque se va a aprobar un aumento, pero el aumento empezaría a recibir el dinero en agosto. Y no han hecho nada para conseguir el dinero. O sea que ellos no tienen la más mínima humanidad para saber que hay circunstancias donde un disloque en las finanzas de una familia que depende de un cheque de pensión, eso ocasiona un montón de problemas porque los nietos dependen de eso, los hijos dependen, hay que pagar el agua, la luz de la casa donde vive todo el mundo, hay que pagar la hipoteca donde vive todo el mundo y en realidad la Junta de Control Fiscal no tiene ningún tipo de sensibilidad para bregar con esos problemas, o sea que es una tragedia. Aquí ha habido instancias en que se le ha hecho frente a la Junta de Control Fiscal y la Junta ha tenido que ceder. En una tuve el honor de participar. Los camioneros dijeron que tú me quieres anular la tarifa. Ah, ok, pues nosotros nos vamos a ir debajo de un puentecito que hay frente a los muelles de San Juan y ahí vamos a estar en asamblea hasta que usted reconsidere su posición. ¿Y por qué tuvieron que reconsiderar? Porque el país se quedó sin gasolina. Y la Junta tuvo que salir corriendo y nos llamaron de Fortaleza y se firmó un acuerdo que todavía está vigente con Pierluisi y con Noelia García, que se autorizó entonces una tarifa para poder lograr que hubiera estabilidad en el sistema de transporte porque no se le había aumentado la tarifa desde el 2005. Y eso fue porque los camioneros se pusieron de frente, ¿verdad? Y la Junta no ha querido anular ese reglamento porque no se ha atrevido, porque sabe que los camioneros van a paralizar el país. Aquí Javier Jiménez
el que era alcalde de San Sebastián, me llamó un día: Rolando, mira a ver cómo tú me puedes ayudar con esto. La Junta me quiere meter en un plan fiscal. Que hizo un grupo piloto de 10 municipios, sin ton ni son, unos del centro, unos del sur y San Sebastián, y lo juntó para que tuvieran que hacer planes fiscales. Y Javier dice: yo tengo superávit hace 15 años, ¿por qué yo tengo que hacer un plan fiscal? Y entonces, no, vamos a estudiar esto. Y le preparamos un memorial diciendo que esa medida era inconstitucional porque es una acción a base de un poder colonial, a base de unos casos racistas. Hicimos un memorial y fuimos a una reunión con Natalia Yaresco. Y ahí se lo dijimos: nosotros no vamos a entrar en ningún plan fiscal. Nosotros no vamos a cumplir con ninguna de las órdenes que usted dé. Y la señora se fue poniendo furiosa y se fue poniendo cada vez más roja. Y yo le dije: usted tiene la solución en las manos, saque a San Sebastián. El único que está peleando con usted es San Sebastián. Saque a San Sebastián. No, porque entonces los demás se van a querer ir. Qué sé yo qué. A las 3 semanas, una carta: disuelto el plan piloto. Se acabó el plan piloto. ¿Por qué los demás no pueden hacer eso? Enfrentar la Junta, ¿verdad? Que hay maneras de hacerlo, y pienso que no está perdida la esperanza, porque cada vez más la gente, esa protesta que hicieron los compañeros y compañeras de educación especial, de remedio provisional, que fue en la Junta, yo me alegré un montón porque están dando en el clavo. Ese es el problema que hay que atender, sacar esa Junta de Control Fiscal para que podamos entonces resolver el problema colonial. Y mientras vaya creciendo esa conciencia, pues vamos por buen camino. Yo quiero hacer un caveat antes de hacerle esta pregunta, pero ciertamente es desalentador y alarmante. O sea, aquellas personas que tenían algún tipo de esperanza, porque ya sabemos que el Congreso no tiene ningún tipo de voluntad. Bueno, habrá algún congresista que sí apoye resolver la cuestión del estatus, pero el Congreso en general, por eso es que no se ha aprobado nada. Vemos que los presidentes sí hablan mucho, mencionan, pero tampoco. Y aquellas personas que tenían entonces una esperanza de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijera: miren, como hicieron con el aborto, estos casos estuvieron mal resueltos, fueron resueltos bajo una doctrina racista, esto es una aberración jurídica, vamos a eliminarlo, todo esto es inconstitucional. Pues lamentablemente, con lo que usted nos está diciendo, tan reciente como en esta década, o sea, lo que han resuelto es que sí han validado esas determinaciones. Sí. Así que... Y no es porque no se le haya pedido. En nuestro caso, fue el único caso que se pidió la revocación de los casos insulares, a base de un precedente que también fue un fiat del Supremo. Trump versus Hawaii revocó a Korematsu, que es el caso que permitió que se internaran a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que eran ciudadanos americanos de origen japonés. Y el juez Roberts en Korematsu dijo: ¿y sabes qué? Ese caso, que es tan malo para la tradición de este tribunal, está revocado. Y así nosotros le pedimos a Roberts que revocara el caso de los casos insulares, pero no se atrevieron, ¿verdad? Y eso es algo que hay muchos grupos en Estados Unidos que están luchando con ese tema de la revocación de los casos insulares, y es un asunto, una de las rutas de combate que hay disponibles en contra del coloniaje. Y ahora sí, preguntándole, ya habiendo discutido el caveat, yo no me quisiera despedirle aquí sin que usted nos explique más o menos. O sea, porque todos saben, digo, no todos, pero las personas que practican quiebra, pues saben perfecto. Una persona que se quiere radicar quiebra, va al tribunal de quiebra, radica, allá hay un síndico, están los acreedores y hay un proceso. Pero ¿cómo ese proceso se distingue del proceso que establece Promesa? Sí, porque Promesa se funda en el capítulo 9, que es el capítulo que aplica a las corporaciones municipales. En el 1984, por algo que todavía es misterioso, eliminaron a Puerto Rico de la aplicabilidad del capítulo 9. Y eso es algo espectacular para los acreedores, porque saben que no te pueden llevar a quiebra. Y eso hizo que cuando vino la crisis financiera de Puerto Rico, pues no había ninguna mano o legal o ninguna herramienta legal para uno ajustar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, de COFINA, etc. Entonces ahí es que García Padilla contrata un bufete y hacen esta ley, que a mi juicio era una ley bien complicada,
pero que es la que declaró el caso de Franklin inconstitucional, porque se supone que haya un campo ocupado por la cláusula de las quiebras federal, que tiene que haber sistema de quiebra uniforme como un derecho exclusivo del Congreso. Y por eso es que los estados no tienen una ley de quiebra. Por eso es que solamente quiebran las corporaciones públicas. Los estados no pueden quebrar. Aquí la ley promesa es especial porque permite que el gobierno central quiebre, además de las corporaciones. Así que es una... De hecho, los bonistas han planteado que esa ley promesa es inconstitucional también porque viola la cláusula sobre la uniformidad de las quiebras, porque es una ley específica para los territorios y particularmente para Puerto Rico. Pero no han llevado el planteamiento con toda su extensión. O sea, no han ido al circuito ni nada. Lo que han hecho es amenazar con que podrían estar planteando eso. Pero hasta ahora no se ha materializado. Pero es un planteamiento que tiene mucho mérito porque promesa realmente es una ley súper especial para Puerto Rico y que tiene unos poderes particulares porque ninguna otra ley de quiebra tiene un sistema de un gobierno paralelo que gobierne a la utilidad o que gobierne a la corporación pública o al Estado. Así que es una ley bien poderosa y súper especial. Y usted entiende que esos planteamientos, ¿verdad? Y es tomando en cuenta la composición actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que sin duda alguna es un tribunal que está tomando decisiones un poco, vamos a decirlo así, restrictivas o que nos están llevando a la prehistoria. ¿Usted cree que esos planteamientos puedan prevalecer ahora mismo con el Tribunal Supremo de Estados Unidos actual que tenemos? Lo que ocurre es que en estos temas de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, la ley promesa, pues ese tribunal va a defender la institucionalidad. A mí me parece que el tribunal ya se alineó con la institucionalidad colonial. No va a tener ningún juicio crítico sobre lo que se está viviendo porque se le explicó y se le ha expresado con todo lujo de detalles por qué el sistema que se está implantando en Puerto Rico es totalmente arcaico, ilegal, racista, etcétera. Porque el caso de Lutier no fue el único caso. Las maestras y maestros llevaron sus reclamos de que la Junta de Control Fiscal les eliminó su sistema de retiro y se hicieron los mismos planteamientos. Los obreros del Fondo del Seguro del Estado también llevaron unos planteamientos de naturaleza colonial y política al Tribunal Supremo y tampoco. O sea que por falta de información no ha sido. Ellos meramente están del lado de la institucionalidad colonial, manos afuera, que sea el Congreso el que meta mano a esto con el presidente, ¿verdad? Porque ellos no se ven como este ente de activismo social. Recuerda que ellos están del lado equivocado de la historia. Ellos están recogiendo derechos, recortando los derechos. Ellos creen en la teoría originalista, o sea que hay que mirar la Constitución con la óptica de una persona que vivió en el siglo XVIII, ¿verdad? Que es una cosa súper absurda. Las constituciones evolucionan con los pueblos y ellos están con esa visión tan arcaica. Pues yo no veo ningún futuro en ningún tipo de planteamiento ante ese Tribunal Supremo, sin duda. Y lo que ha hecho es involucionar ese país, ir para atrás. Y aquí vamos también detrás de ellos. Estaba leyendo una opinión que se alinea con la opinión que revocó la doctrina de Chevron en términos de la deferencia que hay que darle a la agencia administrativa. Así que yo no dudaría que estemos viendo casos como el caso del aborto y cosas así que estén echando para atrás esos derechos. Así que hay que agarrarse para el impacto. Honestamente esperemos que no, porque pienso que nosotros, al menos en esos tipos de derechos, nuestro tribunal, con las críticas y con las cosas que han acertado, pues estábamos un poco, diría yo, más adelantados que el federal. Pero le pregunto, en cuanto a la Junta, o sea, ¿qué cosas usted cree qué aportaciones positivas, si algunas, nos han dado y qué aportaciones negativas nos han dado? Voy a tratar de pensar primero en lo positivo, ¿verdad? Para tratar de domar mis prejuicios. Porque uno siempre tiene que estar al tanto de sus prejuicios, ¿no? Mira, la Junta vino a cumplir una función. La función de la Junta es ajustar la deuda, llegar a un acuerdo con los bonistas para que los bonistas estén contentos y se pueda salvar la integridad del sistema financiero de bonos municipales.
¿Que eso nos ayuda a nosotros? No. En las circunstancias que estamos viendo, no. Pero en términos de su función, la Junta llegó a un balance que es negativo para nosotros, pero para el sistema de bonos municipales es positivo. De un financiero, un fondo buitre, va a mirar ese trabajo que hizo la Junta con el plan de ajuste de la deuda del gobierno central como algo positivo. La Junta sí ha establecido cierta institucionalidad en los procesos financieros de Puerto Rico. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. La frecuencia y regularidad de los estados financieros del gobierno de Puerto Rico y de sus corporaciones públicas, pues eso se ha organizado mucho mejor. Antes, 3, 4 años de atraso, un desastre, porque no se sabía realmente qué presupuesto había estado balanceado o no. Y todavía eso está atrasado, más ya está prácticamente regularizado. Si eso se va a mantener, yo no lo sé. Pero todo gobierno tiene que tener su información financiera al día, claro, para saber cómo está comportándose el presupuesto, para saber si el año que viene tengo que recortar o puedo gastar más. Y también cuando tú emites deuda, tú tienes que tener esa información financiera al día para que los inversionistas sepan dónde están metiendo el dinero. Así que ahí yo puedo ver un mérito en la regularización. Ellos tienen toda una serie de proyectos pilotos, pero cuando tú miras el nivel de ejecución, es una cosa que no tiene ningún impacto. Por ejemplo, ellos están desde el 2017 y desde el 2017 ellos tienen las llamadas reformas estructurales. Pues tú tienes que permitir aquí que el salario no suba más de esto. Hay una serie de cosas que son bien antiobreras, anti el pueblo, etcétera, que ellos dicen que hay que lograrla para que se pueda tener crecimiento económico. Pues mira, no han logrado nunca eso, ¿verdad? Y cada año posponen más esas reformas. Cada año le dan menos peso. Es decir, dicen ahora que eso hubiera generado 0.5% de crecimiento económico. Pues el otro año es 0.3, el otro es 0.2, es 0.1. Han tenido que ir ajustando sus expectativas económicas y no han logrado hasta ahora tener un crecimiento económico sostenido. Ellos han tenido crecimiento económico por pico según los fondos federales. Pandemia, reconstrucción de autoridad de energía eléctrica, el tema de los terremotos. Así es que se ha comportado la economía. Por tanto, no han logrado sacar a Puerto Rico de esa dependencia extrema en los fondos federales. Lo que augura, y ellos lo saben, que cuando ese flujo de efectivo baje, aquí se va a caer la economía. Así que no han logrado uno de los objetivos que la gente tenía la expectativa de que se lograran, de que Puerto Rico sacara los pies del plato luego de la salida de las 936. Eso no pasó, ni tienen un plan. Ellos no tienen plan económico. Esto de decirle al gobierno que tienen que librarse de la dependencia de los fondos federales, eso es un chiste porque ellos no tienen manera de librarse. Ahí es donde nosotros hicimos algo que creó un poquito de controversia con la iniciativa de la orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico. No sé si estuvieron al tanto de eso. Claro. Pues ante la ausencia total de la administración de la gobernadora Jennifer González de un plan para lidiar con el tema de los recortes de Trump, pues aquí se levantó una preocupación y la gobernadora lo que decía era, vamos a esperar que lleguen, vamos a esperar que... Ya van más $1,000 millones en recorte y todavía no hay un plan. Y ahí viene la Junta y dice que tienen que librarse de la dependencia. Pues se generó un memorial en el Congreso por parte de unos boricuas de la diáspora que ellos circularon por el Congreso y generó toda una expectación. ¿Eso será verdad? ¿Que van a crear un comité para bregar con Puerto Rico? ¿O que podrían hacer una orden ejecutiva para darle la independencia a Puerto Rico? Etcétera. Y uno de esos amigos me consultó y me dijo, Rolando, ¿qué tú crees? Y yo, bueno, a mí me llama mucho la atención la orden ejecutiva, porque aquí siempre se ha hablado que el Congreso es el que tiene poder exclusivo de lidiar con el problema de Puerto Rico, y yo creo que eso no es cierto, que eso no es correcto, que el presidente también tiene mucho que decir. Y yo le dije a Javier Hernández, Javier, yo puedo redactar esa orden ejecutiva. Y entonces redacté un borrador,
Se lo llevé a una serie de amigos, fuimos consultando uno a uno y eventualmente le enviamos al presidente, a todo su gabinete y le enviamos a las oficinas principales del Congreso, etcétera. Y un periódico inglés sacó la noticia y nos madrugó porque nosotros no queríamos decir nada, estábamos calladitos. Y entonces hubo que salir y se formó, tú viste, ¿verdad? Todo ese revuelo que se formó. Esto es una iniciativa que parte de la premisa de que Puerto Rico está indefenso ante la situación política de Estados Unidos y ante el desastre económico que se avecina para Estados Unidos. Y si Puerto Rico no tiene un plan B, de hecho el grupo se llama Plan B Independencia, si Puerto Rico no tiene un plan B, no vamos a poder lidiar con la crisis humanitaria que se va a generar aquí. Imagínate recortes a las becas, recortes al Plan 8, recortes a los fondos para el Medicare, recortes a los fondos para lo que llamamos, ¿verdad?, el PAN, etcétera. O sea, ¿cómo la gente va a vivir aquí en Puerto Rico? Yo veo casos de quiebra. Yo hago presupuestos para la gente que son retirados o que son de salario mínimo y que reciben las ayudas federales. Si tú le quitas la mitad de esa ayuda o le quitas la totalidad de la ayuda, que son 100 y pico de pesos mensuales, como quiera, tú vas a crear una crisis humanitaria. Entonces ahí nosotros nos planteamos, Puerto Rico tiene que tener un plan B. Y escribimos esa orden ejecutiva con una logística de cómo se lograría la independencia y la sostenibilidad de Puerto Rico bajo la independencia. Después sacamos un plan económico que tiene más de 70 páginas, que lo hemos presentado al país. Y ese plan económico está y nos consta que está mirándose en oficinas de la Casa Blanca y del Congreso. Porque el coloniaje es la raíz de la crisis que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Y si no tomamos la iniciativa de explicar cómo sería la República de Puerto Rico y cómo se sostendría la República de Puerto Rico, jamás nos vamos a creer eso. En vista de que usted acaba de mencionar, y esto lo voy a decir de manera muy responsable, sin adelantar intereses de ningún partido en particular, pero en vista de que usted está indicando de que el coloniaje es la raíz de los problemas actuales económicos que tiene Puerto Rico y de que trajo a colación la alegada orden ejecutiva que pretendía darle la independencia a Puerto Rico, ¿cómo usted entiende que podemos lograr esa independencia? ¿Cómo podemos lograr desligarnos de Estados Unidos cuando actualmente el poder que ellos ejercen sobre nosotros es tan grande que incluso hasta nos quitaron nuestra propia moneda? Mira, yo creo que poco a poco Puerto Rico se ha ido haciendo insostenible para Estados Unidos. La ley promesa es una ley de desespero. De esto se nos está saliendo de control. Vamos a aprobar esta ley con todos estos poderes para tratar de enderezar esta colonia de estos salvajes, ¿verdad? Por eso es que llegó a ese extremo. Por eso un presidente demócrata negro firma una ley que es tan autocrática y tan colonial. Porque ellos se veían como que aquí iba a ocurrir una crisis humanitaria. El problema no se ha resuelto. Tenemos la población cada vez más pobre. Tenemos 40% de nuestra población es pobre, 60% de los niños son pobres, 46% del presupuesto del gobierno depende de fondos federales. O sea que Puerto Rico no es sostenible para Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes una administración republicana, MAGA, que tiene dos problemas con nosotros. Nosotros no somos blancos y anglosajones. Y el segundo tema, nosotros gastamos demasiado dinero en el presupuesto. Pues la única salida que es un win-win para Puerto Rico y Estados Unidos es que Estados Unidos nos reconozca como país independiente. ¿Cómo se hace eso? Hemos hablado que es el Congreso, pero no, el presidente tiene unos poderes que nunca habían sido parte de la narrativa de descolonización. Hay un Tratado de París que tiene un artículo que dice que todos los asuntos de la nación puertorriqueña las va a dilucidar el Congreso, que es la sesión que se hace al Congreso para bregar con Puerto Rico. Pues mira, el presidente tiene un poder que Trump lo ha ejercido más que nadie, que es decidir cuándo se quita de los tratados internacionales. Hay varios ejemplos bien importantes. Número uno, se quitó del Tratado Original de Libre Comercio de Canadá, México y DR, ¿verdad? Que fue en la primera presidencia. Eso es irrevisable. El Congreso aprueba y ratifica los tratados, pero quien decide hasta cuándo duran es el presidente. La jurisprudencia federal del Supremo dice
que Estados Unidos en materia de relaciones exteriores habla con una sola voz y esa voz es la del presidente. O sea que ahí no tiene que ver nada a nadie que no sea el presidente. El presidente Trump o Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata, puede decidir, ¿sabes qué? El Tratado de París ya no vamos a reconocerlo. Y se activa otro poder que tiene el presidente. El de reconocer a los embajadores extranjeros. Y ese es el poder de decir, voy a recibir tus cartas diplomáticas y te voy a reconocer como país soberano. Y Estados Unidos ha hecho eso en infinidad de veces, particularmente durante los procesos de descolonización de los 60 en adelante. Si Donald Trump decide, o Alexandria Ocasio-Cortez, y lo menciono no como una locura, está en el panorama ella. Ella está en competencia por la primaria demócrata del año 2030. Bueno, 2028 realmente. Si decretan que ya el Tratado de París que se dio a Puerto Rico a Estados Unidos no tiene pertinencia histórica, lo que tiene que hacer entonces es reconocer la independencia de Puerto Rico. Y así estaba escrita la orden. El proyecto de orden tiene una logística de cómo es que se debe dar el proceso. ¿Y qué quiere Donald Trump con eso? Donald Trump quiere bajarle al gasto de los fondos federales y salir de los ciudadanos americanos, de los que no le gustan a él. ¿Cómo sería eso? Bueno, tiene que haber un corte que desde esta fecha en adelante, los que nazcan en Puerto Rico ya no son ciudadanos de nacimiento, aunque los padres puedan inscribirlos en la embajada. Porque esa es la ley. Tú naces en Namibia y allí van al consulado o a la embajada americana y te inscriben y eres ciudadana americana. Pero no tienes el problema que Trump quiere evitar, que lo quiere evitar hasta dentro del territorio americano, que la enmienda 14 no aplique. Hay un caso que está vigente todavía, donde están planteando que no hay derecho a la ciudadanía por nacimiento cuando la persona que da a luz, ¿verdad? O que ayuda a que nazca un ciudadano nuevo, no tiene un estatus legal correcto en términos migratorios, que no está sujeto a la jurisdicción. Y él quiere que esa ciudadanía por nacimiento no aplique. Esa es la que nos aplica a nosotros. Porque nosotros tenemos ciudadanía por ley. No es ciudadanía constitucional. Y los casos insulares dicen que las disposiciones de la Constitución que aplican a Puerto Rico son las que el Supremo diga. Y eso no está resuelto. Así que puede pasarnos a Puerto Rico en cualquier momento. De hecho, algunos dicen que Trump podría hacer unos anuncios dramáticos sobre Puerto Rico sin atender el problema integral, pero a base de estos prejuicios que él tiene. Acuérdate que él está cogiendo pela ahora en los tribunales. Está cogiendo pela con los países también. Ahora mismo le acaban de anular las tarifas. Y estas decisiones de despido, decisiones de recorte de fondos la están virando para atrás. O sea, él podría haberse arrinconado y yo no descarto que pueda tomar medidas arbitrarias, por decir una palabra, sobre Puerto Rico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que estar preparados para cualquier cosa que haga ese señor. Y de paso, él se puede morir mañana, pero los poderes que él logre, los demócratas los van a usar igual. Porque él está empujando la presidencia a base de la presidencia unitaria. Él quiere que sea la presidencia imperial. Él quiere ser un rey. Cada caso que él gane, si es el 10% de los casos, son casos que van a favorecer a los presidentes demócratas y a los republicanos. Así que hay un nuevo camino para la solución del problema político. Así que tú no tienes que ir a tocar la puerta de los 535 legisladores para tratar de convencerlos de que Puerto Rico es un problema. Tú puedes tener un presidente que tenga empatía por el problema y el presidente tendría mecanismos legales reconocidos para reconocer la independencia de Puerto Rico. El plan económico te dice, y si eso pasa, ¿cómo Puerto Rico es sostenible? Y ahí se hizo un plan por un grupo de economistas que ha identificado todas las fuentes de ingresos que puede tener una república y cómo se debe invertir el dinero en la república y qué instituciones hay que crear para que el plan sea viable. Y yo creo que ese es parte de los logros que hemos tenido como grupo. Número uno, traer a la palestra pública el tema de la independencia,
Ustedes no saben los insultos que a mí me han dado en los periódicos, en los programas de radio, porque salimos a defender esto de frente, a capa y espada, ¿verdad? Y eventualmente todo el mundo ha tenido que reconocer que todo pende de un hilo. De hecho, hay una columna de Torres Gotay que lo que ha traído toda esta discusión es que los políticos coloniales saben que sus posiciones y la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos depende de un hilo. De un hilo que Donald Trump puede cortar en cualquier momento. Y el otro tema es que hemos traído a la realidad de cómo sería la economía de Puerto Rico bajo una república y que ha sido de una manera muy creíble. Y hemos recibido mucho alabo y mucha felicitación porque por fin hay un documento completo, integral, que dice, caramba, esto podría resultar. Requiere de una clase política con la voluntad, sin duda, comprometida con Puerto Rico. Y ahí es donde las elecciones tendrían una eficacia real en ese tipo de esquema bajo la república. Para ir concluyéndole, o sea, le pregunto, la Junta de Supervisión Fiscal, o sea, promesa, ¿sirvió? ¿Valió la pena? ¿Estamos hoy...? No, para mí es un fracaso. Un fracaso total. De hecho, yo he escrito varios artículos sobre el tema en revistas especializadas en Estados Unidos. La gestión de la Junta de Control Fiscal fue insuficiente en el ajuste de la deuda. Les mencioné que hay que recaudar 4.350 millones. O sea, la quiebra del gobierno central de Puerto Rico se hizo porque en unos años, 2 o 3 de los años, había que recoger 4.500 millones de dólares para pagar a los bonistas. El vencimiento de los instrumentos llegaba a la deuda anual, el servicio, a 4.500 millones. Pues mira, aquí tenemos 4.350 millones por 35 años. O sea que no hubo un recorte que hiciera sostenible la deuda. Cuando la Junta aprobó el plan de ajuste, le dijo a la jueza que los déficits estructurales que nos llevaron a la quiebra venían o regresaban en el 2035. No, bueno, no se preocupe. Y la jueza resolvió así mismo. Como en el 2035 lo que se va a deber son 1.000 millones de pesos, no es significativo el problema de que vuelven los déficits estructurales. Pero ¿sabes dónde está ese estimado ahora? En 3 años, desde el 2022 al presente, ese estimado está en el 2028. O sea, en el 2028 vuelven los déficits estructurales que llevaron a Puerto Rico a la quiebra. Y en el 2028 hay que recoger los 4.350 millones. Esos son los estimados de la Junta. Así que en términos de ajuste, en términos de crecimiento y desarrollo económico, en términos de gobernanza, no se ha cumplido ninguno de los parámetros. Habrá gente que salieron bien beneficiados con el ajuste porque no les recortaron demasiado y esos son los fondos buitres y toda esa gente está contenta con la Junta. Pero en realidad, para Puerto Rico no ha habido ningún tipo de solución. Por eso es que eventualmente los problemas que empezamos a sufrir a principios de esta década de los 10, que nos llevaron a la crisis financiera, es algo que se va a repetir. La segunda quiebra es algo que es inevitable dentro de las circunstancias actuales donde no tenemos plan de crecimiento económico. Y específicamente para ir cerrando esta entrevista, que sin duda es como un eye-opener, porque uno dice, caramba, yo entendía que el problema era así de sencillo, pero no, es que hay unos efectos colaterales muy grandes que tiene el hecho, ¿verdad?, de no comprender hasta dónde llega esa ley promesa que se aprueba. Pero a lo que voy es lo siguiente. Puerto Rico se ha caracterizado históricamente por tener personas, y aquí yo no voy a tirarle a ningún partido, pero por tener personas que tienen poco conocimiento de lo que es la administración. ¿Qué usted entiende que va a pasar en Puerto Rico el día que no haya una junta de supervisión fiscal? ¿Entiende que vamos a volver a casos como de corrupción grandes como los que tuvimos antes de que estuviese la junta? Pero Sí. aquí la Junta ha acabado con la corrupción. No, la realidad es que no. No ha hecho nada. Pero ¿qué pasaría entonces una vez no esté? Bueno, la colonia va a colapsar con la Junta de Control Fiscal. Cuando la Junta se vaya, nosotros vamos a tener que resolver el problema del estatus, porque no hay ningún modelo que pueda superar la crisis que ha tenido la colonia. La estadidad es imposible. La estadidad no va a
a ser atendida ni por las administraciones republicanas ni por las demócratas. Todo ha sido un duérmete nene para mantener el status quo. Y en ese sentido, nos va a llegar el momento en que nos demos cuenta de que la única alternativa es la independencia para Puerto Rico. La independencia para Puerto Rico incluye, una vez tú eres soberano, la capacidad de hacer un tratado de libre comercio, de seguridad con los Estados Unidos, y eso estaba en nuestro plan B. Así que esto no implica un rompimiento con los 5 millones de boricuas que están en Estados Unidos y con la necesidad de nosotros mantener nuestras relaciones con Estados Unidos. O sea, la relación de Puerto Rico y Estados Unidos a nivel comercial y diplomática, etcétera, va a permanecer, pero nosotros tenemos que tener los poderes soberanos para gestionar nuestra propia economía, unirnos a los grupos de comercio que están surgiendo, participar en el comercio global sin restricciones, poder utilizar nuestros recursos naturales, poder establecer nuestra legislación protectora del trabajo, de nuestra gestión financiera. O sea, con los poderes es que tú puedes echar para adelante el país. Y sin Junta de Control Fiscal, ¿a dónde vamos? ¿Para la colonia? Porque para Estado Libre Asociado, eso fue lo que nos llevó a la ruina de Promesa, ¿verdad? Así que no puede haber vuelta atrás. Si se va la Junta, se va para que nosotros tengamos un crecimiento exponencial en la capacidad de nuestra gobernanza para que podamos lidiar con los retos del futuro. ¿Y qué podemos hacer para que las personas pierdan ese miedo al hecho de que seamos independientes? Y se lo digo porque en la elección pasada había muchas personas, pero es que si nos convertimos en independientes vamos a ser Cuba y Venezuela. Y se van a llevar las carreteras al otro día. Pero es que para mí estamos peor que Cuba y Venezuela. Claro, sin duda. Y eso es lo que yo contesto siempre, es que ahora estamos peor. Pero fíjate que si tú sumas los votos de la libre asociación, que se definió como una forma de independencia, y los de la independencia en el pasado plebiscito de embuste, que yo eché mi papeleta en blanco porque, pues, esa fue la instrucción que me dieron, yo le eché en blanco, después me arrepentí. Hay un despertar, hay una juventud que sabe que el país no tiene remedio como estamos. Y yo creo que eso va a seguir creciendo. Y eso fue sin campaña y sin presión pública. Y meramente pues la daña o la echa en la mesa en el colegio. Yo participé, ¿verdad? Por primera vez en mi vida en el sistema electoral. En los que estábamos allí, nos dijeron que la podíamos dañar o que la echáramos en blanco. Y yo la eché en blanco. El abogado en mí me dijo, no la dañes, échale en blanco. Sabes que nos dañan la mente en la escuela de Derecho. Y si tú sumas todo eso, las en blanco, tenemos 1% de gente que no está conforme con el sistema colonial y está abierto a otras alternativas. Y yo creo que hay esperanza. No es que vayamos a lograr la independencia por el voto. Eso no va a ser así. Eso es una falacia, una fantasía. La independencia va a ser un proceso político que se va a dar ante las necesidades apremiantes que va a tener tanto Estados Unidos como Puerto Rico. O sea, no va a venir porque nosotros nos juntamos un día y fuimos a la plaza y rezamos para que nos dé la independencia. No. Es porque Estados Unidos también se tiene que autodeterminar. Y una de las cosas que tiene que hacer Estados Unidos es decir, la estadidad no va. Tiene que por fin decirlo, tener la madurez de decir, yo no te puedo dar la estadidad, yo no quiero un estado que no sea en blanco, ¿verdad? Así que tenga esa honestidad. Si eso lo dicen los americanos, aquí vamos a empezar a aglutinarnos de otra manera. Y eso es lo que va a lograr entonces eventualmente que nos pongamos de acuerdo. Pero es un proceso mutuo de autodeterminación. Hasta que Estados Unidos no sepa lo que quiere con Puerto Rico, nosotros no vamos a poder decidir por nosotros solos. A menos que nos tiremos a la calle con las armas, y eso no va a pasar, ¿verdad? En otros momentos históricos y en otros países, las armas definieron la independencia de los países. Aquí en Puerto Rico, esa guagua se fue hace tiempo. Así que hay que buscar todas las maneras en que Estados Unidos nos pueda decir con honestidad qué está dispuesto a hacer con nosotros, y ahí nosotros podemos ponernos de acuerdo. Y si tuviera para despedirnos, ¿verdad? Y no sin antes invitar a todas esas personas que nos ven y que nos escuchan a que le den like a nuestro contenido, a que le den share, a que se suscriban, a que incluso en la sección de comentarios nos dejen saber qué les pareció este episodio y los demás también que tenemos publicados en nuestro canal de YouTube. Quiero, ¿verdad?, para ir cerrando esta entrevista espectacular, Emanuel, y que de hecho le doy muchas gracias por habernos honrado en el día de hoy con su presencia. ¿Qué recomendaciones usted le podría dar a las personas que nos están observando sobre la importancia
de tomar en estos momentos o comenzar desde estos momentos a tomar acciones afirmativas para encaminarnos a sacar la Junta, ya que usted comentó que la única manera de que se vaya es si la sacamos? Yo pienso que primero hay que estar al tanto de lo que está pasando en el país. No podemos estar enajenados. Todos los días ocurren noticias relacionadas con la Junta de Control Fiscal. Todos los días hay gente, sectores del país que están totalmente insatisfechos de lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, pero está todo el mundo fragmentado. Hay que participar, hay que organizarse, hay que educar, participar en este tipo de foros, escuchar este tipo de foros y saber que hay otras alternativas para el país, que no es lo único que vamos a poder lograr el coloniaje más abyecto, ¿verdad?, de una Junta de Control Fiscal de 7 procónsules. No, hay otras alternativas. Y hay que participar en los procesos electorales, pero con la visión de que el proceso electoral es para romper el coloniaje, para sacar a la Junta de Control Fiscal. Y usted vote a la gente que esté de acuerdo en sacar a la Junta de Control Fiscal y que se lo explique cómo es que lo va a hacer, cómo es que se va a sacar la Junta de Control Fiscal. Y eso va adelantando poco a poco una conciencia. Y las generaciones que están ahora en la escuela intermedia y en la escuela superior piensan bien diferente a como nosotros nos criamos. Y yo creo que ahí está el futuro del país, en estas generaciones que están echando para adelante, que hay que lograr capturarlas para que no se nos vayan. Porque si el país sigue desangrándose, pues se va a perder eventualmente la esperanza. Agradecido, licenciado. Espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Muchas gracias por habernos ilustrado hoy y por sin duda alguna demostrarnos, ¿verdad?, que en estos momentos, a pesar de que el país no está en su mejor situación fiscal actual, sí tenemos alternativas para poder tener un mejor futuro. No, le agradecemos de verdad que sí, humildemente, por haber venido y habernos dado esta excelente conversación. Y creo que podemos de aquí salir todos con el consenso de que no estamos conformes con la Junta y que hay que hacer pues distintas cosas para poder salirnos de ellas. Pero, licenciado, muchas gracias por su Siempre participación. estamos a la orden, agradecido por la invitación y ya saben que pueden contar conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias.